Lucía contenía la respiración, pegada al suelo frío bajo la enorme cama de caoba, y apenas podía reprimir la risa. El vestido de novia blanco, que aún no se había quitado desde la ceremonia, se abultaba a su alrededor como una nube, y el velo se le había enredado en los muelles del colchón. Si Alejandro me viera así, como un angelito saliendo de debajo de la cama, le daría un infarto, pensó, imaginando a su marido entrando en la habitación, buscándola por todo el piso, llamándola preocupado, hasta que ella saltara gritando «¡Sorpresa!» y se rieran hasta llorar, como en los viejos tiempos, cuando apenas empezaban a salir y se pasaban el tiempo gastándose bromas. En aquella época, Alejandro era diferente, divertido, despreocupado, con los ojos brillantes y una risa contagiosa. Solía aparecer bajo su ventana a medianoche con una guitarra y cantarle flamenco hasta que los vecinos empezaban a gritar y a amenazar con llamar a la policía. Y ella salía corriendo en pijama y zapatillas con orejas de conejo y huían juntos riendo como adolescentes, aunque ambos ya habían pasado de los 30. La puerta chirrió, pero en lugar de oír los pasos familiares de su marido, Lucía oyó el característico taconeo de su suegra. Isabel entró en la habitación con ese aire de autoridad que siempre tenía, como si aquel fuera su territorio, su dominio, donde ella era la dueña absoluta. Sí, Carmen, ya he llegado a casa. La boda ha ido bien, gracias a Dios, sin ningún incidente, decía por teléfono, mientras se sentaba precisamente en la cama bajo la cual se escondía Lucía. Los muelles se hundieron y la novia tuvo que pegarse aún más al suelo. No, ¿qué va? La chica ha resultado ser muy dócil. Demasiado, diría yo. Alejandro dice que es prácticamente huérfana, que su padre es un ingeniero de 3 al cuarto en una fábrica, que apenas sobreviven. Fui personalmente a ver su piso, un cuartucho en un edificio viejo a las afueras de Madrid. Una pena. Pero ahora mi Alejandro tiene margen de maniobra. Lucía sintió que la sangre se le helaba en las venas. Dócil, huérfana. Su padre era ingeniero, sí, pero no uno cualquiera. Era jefe de diseño en una empresa de la industria de defensa. Un hombre modesto que nunca alardeaba de su posición. El piso en aquel edificio viejo pertenecía a su tía Clara, fallecida, y su padre lo mantenía por nostalgia porque había crecido allí. En realidad, ellos vivían en un amplio piso de 3 dormitorios en el barrio de Salamanca. Simplemente a Lucía no le pareció necesario exhibirlo ante su futura suegra. ¿Entiendes, Carmen? El plan es sencillo, continuó Isabel. Y Lucía oyó el sonido del mechero. Alejandro le había jurado que su madre había dejado de fumar hacía 10 años. Van a vivir juntos medio año, como mucho un año. Luego Alejandro empieza a quejar-se de que no son compatibles. Yo haré mi parte. Diré que la nuera no me respeta, que me contesta, que no sabe cocinar, que tiene la casa hecha un desastre. En fin, lo de siempre. Se separan sin escándalos y el piso, que ahora está a nombre de ella, claro, lo reclamamos en el juzgado. Alejandro metió dinero. Tenemos todos los recibos guardados. Además, la cría no va a oponer resistencia. ¿Qué puede hacer una chica de provincias contra nosotros? Alejandro y yo ya lo tenemos todo hablado. El teléfono de Isabel sonó con una nueva llamada. Dime, Alejandro. Sí, hijo. Estoy en vuestro cuarto. No, tu flamante esposa no está por aquí. Seguro que anda con las amigas de celebración. No te preocupes, ya no puede escapar. Tiene el anillo en el dedo, el sello en el certificado. Listo, pajarito en la jaula. Solo acuérdate de lo que hablamos. Ni una debilidad. Desde el primer día tiene que entender quién manda en esta casa. Y ni se te ocurra ceder con sus lagrimitas ni con sus rabietas. Son todas iguales. Les das la mano y te cogen el brazo entero. Bueno, hijo, conduce con cuidado. Yo me quedo un rato más. Voy a fumar un poco. Abriré la ventana para que no huela. ¿No vaya a hacer que tu mujercita empiece a quejarse? Lucía yacía bajo la cama, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba. Temblaba no de frío, sino de traición, de rabia, de asco. El hombre en quien había confiado su vida era un farsante, cómplice de su madre en un plan para despojarla, y las señales siempre habían estado ahí. Recordó cómo Alejandro insistió en poner el piso solo a su nombre. Amor, así es más fácil con los papeles y tú te quedas más tranquila. Es tuyo, le decía, besándole la cabeza. Y ella, tonta, se lo había creído. Recordó también las preguntas de Isabel sobre sus familiares. ¿Y tu madre? ¿Ya no te queda nadie más? ¡Ay, qué tragedia! ¡Pobrecita la niña! Y aquellas miradas suyas que Lucía confundió con ternura eran, en realidad, puro cálculo, el instinto frío de una cazadora midiendo a su presa. Isabel se levantó de la cama, caminó por la habitación y se detuvo frente al espejo. No te preocupes, Carmen, paciencia.
Yo aguanté a mi difunto durante 30 años hasta que por fin estiró la pata. Y ahora la casa, la finca y las cuentas son mías. Él se pensaba que yo era una palurda que solo servía para hacer sopas. Que ésta se lo crea también. Mejor. Bueno, querida, te dejo. Mañana te llamo y te cuento qué tal la primera noche de los tortolitos, si es que se encuentran. Claro. Soltó una risita desagradable y salió del cuarto. Lucía permaneció inmóvil un largo tiempo, con miedo a moverse. Luego, lentamente, se arrastró hacia afuera, se sentó en el suelo y se abrazó las rodillas. El vestido estaba lleno de polvo, el velo rasgado, pero eso no importaba. Lo importante era decidir qué hacer. Su primer impulso fue coger sus cosas y marcharse inmediatamente con su vestido de novia en plena noche. Pero algo nuevo despertó en ella. Una fría determinación. No, queridos, conmigo os habéis equivocado, murmuró al levantarse. En el bolso de novia estaba su móvil, y Lucía abrió rápidamente la aplicación de la grabadora de voz. Por suerte, había logrado activar la grabación al oír los pasos de su suegra, queriendo registrar la reacción de Alejandro a la broma. Ahora tenía un as en la manga, pero uno no era suficiente. Necesitaba la baraja entera. Se cambió rápidamente a unos vaqueros y un jersey, guardó el vestido en el armario y se sentó frente al portátil. Aún faltaba un rato para que Alejandro regresara y pensaba aprovechar el tiempo. Lo primero fue llamar a su padre. Ricardo contestó de inmediato, a pesar de la hora. «Princesa, ¿por qué no estás durmiendo? ¿Es tu noche de bodas y me llamas a mí?», dijo con una mezcla de cariño y preocupación. «Papá, necesito hablar en serio. ¿Recuerdas que te ofreciste a poner tu parte de la empresa a mi nombre?». Hubo unos segundos de silencio. «Lucía, ¿qué ha pasado? ¿Te ha hecho algo ese imbécil?». «Papá, todavía no ha pasado nada, pero necesito una garantía. ¿Puedes venir mañana a primera hora al notario?». «Claro, hija. Y también transferimos el piso de tu tía Clara a tu nombre». «Ya tengo los papeles preparados». «Gracias, papá. Ya te explicaré». «No hace falta. Desde que conocí a ese Alejandro supe que era un oportunista, y su madre ni te cuento, pero no quisiste escucharme. Estabas enamorada». «No lo estaba, papá, no lo estaba». La siguiente llamada fue para Marina, su mejor amiga y abogada. «Marina, perdona que te llame tan tarde. Necesito una consulta. Si un piso está a mi nombre y lo compré antes de la boda, ¿mi marido tiene derecho sobre él?». «Lucía, ¿qué pasa? ¿Ya estás pensando en el divorcio? La boda ha sido hoy». «Marina, solo contestam. Si lo compraste antes de la boda y está solo a tu nombre, es un bien privativo. Solo podría reclamar algo si demostrara que invirtió dinero en reformas o mejoras. ¿Por qué lo preguntas? Mañana te explico». «¿Puedes pasarte por mi casa sobre las 10? «Claro, amiga. Aguanta». La puerta se cerró con un portazo. Alejandro había vuelto. «Lucía, ¿dónde estás?». «Gatita, he recorrido media ciudad buscándote», dijo con voz preocupada, aunque ahora ella podía oír la falsedad detrás. Lucía bajó las escaleras, procurando parecer tranquila. «Hola, mi amor. Solo estaba ordenando un poco la casa y me he cambiado de ropa». Alejandro la abrazó y la besó, y Lucía tuvo que hacer un esfuerzo enorme para no apartarlo. «¿Por qué estás tan fría?». «¿Tienes frío?». «Solo estoy cansada». «Vamos a dormir. Mañana será un día pesado». «¿Pesado?». «Pero si estamos de vacaciones 2 semanas». «Sí, pero el piso es nuevo. Hay que organizarlo». «Por cierto, tu madre estuvo aquí buscándote». «¿Mi madre? ¿Para qué?». La voz de Alejandro se tensó. «No sé, yo estaba en la ducha. Solo oí la puerta. Quizás dejó un regalo». Se acostaron y Alejandro se durmió enseguida. Lucía, en cambio, se quedó con los ojos abiertos, planeando. Tenía 2 semanas de vacaciones para ponerlo todo en orden. En ese tiempo debía reunir pruebas, proteger su patrimonio y darles una lección a aquellos sinvergüenzas para que no la olvidaran jamás. Y sabía exactamente cómo hacerlo. A la mañana siguiente, Alejandro la despertó con un beso. «Buenos días, señora de Ramos», canturreó él. Lucía estuvo a punto de corregirle. «Vargas, en mi pasaporte», pero se contuvo. «Buenos días. ¿Quieres café?». «Claro. Y una tortilla, si no es mucha molestia. Tu madre dice que cocinas de maravilla». Lucía casi soltó una carcajada. Ayer mismo esa misma madre le decía a su amiga que la nuera no sabía cocinar. «Claro, cariño. Ve a ducharte. Yo preparo el desayuno». Mientras Alejandro se duchaba canturreando una canción pop cualquiera, Lucía encendió la grabadora de su móvil y la escondió entre los botes de especias. Luego sacó del congelador un paquete de tortitas precocinadas. Las calentó en el microondas y las sirvió con nata y mermelada. La tortilla decidió no hacerla por principios, que se conformara con lo que había. «Vaya tortitas. ¿Has amasado tan temprano?». Alejandro salió del baño en Albornoz, secándose el pelo mojado.
Sí, especialmente para ti, respondió Lucía con una sonrisa. Él se sentó a la mesa, probó un bocado y frunció el ceño. Están raras, un poco gomosas. Es una receta nueva. Son light, respondió ella con calma mientras servía el café. Ah, bueno. Oye, estaba pensando, ¿y si me incluyes en los papeles del piso? Digo, para poder gestionar cosas con la comunidad o reparaciones. Lucía tomó un sorbo de café, midiendo la pausa. ¿Y para qué? Yo puedo encargarme de todo. ¿O crees que no soy capaz? No, claro que sí. Solo que, bueno, soy el hombre, el cabeza de familia. Claro, cariño. Lo hablamos más tarde. Hoy he quedado con una amiga. ¿Con qué amiga? Su tono se volvió desconfiado. Con Marina. La conoces. Llevamos mucho tiempo queriendo comer juntas. Ah, con esa está bien, pero no tardes. Mamá viene a cenar. Prepara algo delicioso. Lucía sonrió. Claro, amor. ¿Qué le gusta a tu madre? Come de todo, pero esmérate. La primera impresión es importante. Si Alejandro supiera la impresión que su madre ya había dejado, probablemente se atragantaría con la tortita. Pero Lucía solo asintió. Haré algo inolvidable. En cuanto Alejandro se fue, supuestamente a ver a sus amigos, aunque ella estaba segura de que correría junto a su madre para dar el parte de los avances del plan de divorcio, Lucía revisó el móvil. La grabación era perfecta, nítida, especialmente el momento en que él hablaba de cabeza de familia y su derecho sobre el piso. A las 10 llegó Marina, pelirroja, pecosa, con una carpeta de documentos bajo el brazo. A ver, cuéntame qué encendió hay que apagar. Lucía le puso la grabación de la noche anterior. Marina escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. Santo Dios, Lucía, esto es estafa, pero de la más descarada. Podemos demandarles. Podemos, sí. Pero no quiero solo demandar. Quiero que aprendan la lección para siempre. Guau, por fin ha salido la fiera que llevas dentro. Siempre dije que eras demasiado buena. Veamos qué tenemos. Una grabación de la suegra, otra de Alejandro. El piso está a tu nombre. Pero él puso el dinero y tiene los recibos. Un momento. Puso el dinero formalmente. Sí, pero en realidad era mío. ¿Cómo? ¿Recuerdas la cuenta que me abrió mi padre cuando cumplí 18? Se acumuló bastante. Le di ese dinero a Alejandro, supuestamente para algo en común, pero él lo sacó en efectivo, como si fuera suyo, y delante de su madre se lo entregó al vendedor, muy teatral. No le di importancia. Pensé que solo quería lucirse ante ella. ¿Y la transferencia de tu cuenta a la suya? Claro, fue todo por el banco. Perfecto. Esa es nuestra prueba de fuego. Bien, escucha con atención. Marina extendió los documentos sobre la mesa y empezó a explicar el plan. Primero, transferir todo el dinero a cuentas que Alejandro no conociera. Segundo, formalizar la participación en la empresa de tu padre. Tercero, reunir más pruebas. Y lo más importante, no muestres nada. Actúa como la esposa adorable hasta que todo esté listo, concluyó Marina. Sonó el timbre. Había llegado su padre con el notario. Ricardo parecía sereno y seguro, como siempre en los momentos difíciles. Buenos días, Marina. Lucía, he traído al doctor Romero. Él se encargará de todo. El notario, un hombre canoso de traje impecable, colocó los documentos sobre la mesa. Entonces, formalizamos la donación del 49% de las acciones de Ingeniería Vargas y la transferencia de la propiedad del piso en la Avenida de la República, 245. Correcto, asintió Lucía. Y este otro documento, añadió su padre, sacando otra carpeta. Es un poder para administrar el 50% restante en caso de mi incapacidad temporal. Solo por si acaso. Mientras firmaban los papeles, su padre llevó a Lucía aparte. Y ya me vas a contar qué está pasando. Lucía le reprodujo la grabación. Su padre escuchó en silencio, el rostro endureciéndose a cada segundo. Malditos, murmuró al final con los dientes apretados. Papá, no te metas. Yo me encargo de esto. Lo sé. Puedes sola. Eres igual que tu madre, fuerte y decidida. Estaría orgullosa de ti. Pero si necesitas algo, estoy aquí. Al anochecer, todos los documentos estaban listos, el dinero ya transferido a cuentas nuevas, y Lucía tenía un plan perfectamente trazado. Solo faltaba ejecutarlo. Salió al supermercado a comprar lo necesario para la cena. Isabel come de todo. Perfecto, pensó. Comerá de todo. Compró menudillos de pollo para el caldo, arroz, margarina en lugar de mantequilla y, con especial placer, una lata de carne en conserva a punto de caducar. ¿Que no sé cocinar? Ya veremos. En casa se puso manos a la obra. Preparó el caldo con muchas hojas de laurel y granos de pimienta para que picara.
El arroz lo dejó tan pasado que parecía pegamento. Mezcló la carne enlatada con patata cocida y mayonesa, creando algo que vagamente recordaba a una ensaladilla rusa. Y la joya final fue un pastel hecho con bizcochos de soletilla y un relleno de margarina con azúcar. Una obra de arte, dijo Lucía, satisfecha. Alejandro llegó a las 19 y a las 19:30 apareció Isabel, vestida con un traje nuevo, el peinado impecable y un perfume carísimo. Lucía querida, exclamó, lanzando un beso al aire. ¿Qué tal os estáis instalando, felices? Claro, mamá, todo va perfecto. ¿Y qué hay para cenar? No he comido en todo el día. Ya sabes, la dieta. Con cara inocente, Lucía empezó a poner la mesa. Lo primero fue el caldo. Isabel dio un sorbo y tosió de inmediato. ¿Qué es esto? Especias. Receta de mi abuela. Era de pueblo, respondió Lucía, imperturbable. Ah, de pueblo, claro. Siguió la crema de arroz. La suegra miró la masa grisácea en su plato con evidente repulsión. Arroz pasado, muy bueno para la digestión. Yo creo que no. Gracias. Estoy a dieta. Ni siquiera tocó la ensaladilla, alegando alergia a la mayonesa. Y cuando Lucía, con aire triunfante, trajo el pastel, Isabel se levantó de la mesa. ¿Sabéis? Me encuentro un poco mal. Debe ser el estrés de ayer. Alejandro, acompáñame al coche. Apenas salieron, Lucía se acercó a la ventana. Desde allí podía ver cómo Isabel gesticulaba furiosa, hablándole al hijo mientras éste intentaba justificarse. Al final la suegra se metió en su coche y se fue. Alejandro volvió con el ceño fruncido. Lucía, ¿qué ha sido eso? ¿Qué cosa? Esa cena. La has arruinado a propósito. ¿Por qué dices eso? ¿Me he esforzado tanto? ¿Esforzado? Mi madre dice que ni en la mili sirven algo así. Perdona. No sabía que tu madre era tan delicada. Dijiste que comía de todo. De todo, pero no basura. ¿Cómo te atreves a hablarme así, Alejandro? Me he pasado el día cocinando. A Lucía se le escapó una lágrima. Las clases de teatro de la facultad no habían sido en vano. Alejandro se ablandó al instante. Perdóname, amor. He exagerado. Es que mi madre está acostumbrada a un cierto nivel. Ya lo he entendido. No volveré a cocinar para tu madre. Que se traiga su propia comida si mi nivel no le llega. Anda, no te pongas así. Mañana te llevo a un restaurante. Sí, ya veremos, murmuró Lucía, y se fue a su cuarto. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo extraño. Alejandro seguía claramente las instrucciones de su madre. Se quejaba por nimiedades, exigía cuentas del dinero gastado, insinuaba que debían registrar su parte en la propiedad. Lucía fingía ser una esposa dolida pero sumisa, mientras seguía reuniendo pruebas. Su móvil, siempre con la grabadora encendida, se convirtió en su mejor aliado. Una noche consiguió una joya. Alejandro y su amigo David bebían cervezas en el salón. Después de la tercera botella, las lenguas se soltaron. Imagínate, David, mi vieja ha montado un plan para quitarle el piso a Lucía. Genial, ¿no? ¿Y la tía es rica o qué? ¿Qué va, del montón? Pero el piso está a su nombre y el dinero lo puse yo. Así que de aquí a un año me divorcio, me quedo con el piso y libre como el viento. ¿Y si te demanda? ¿Demandar a dónde? Su padre es un obrero sin un duro para abogados. Mi madre y yo nos la comemos en 2 días. Lucía, sentada en el cuarto de al lado, sonreía. Obrero, dices. Ya veremos, mi amor. Una semana después decidió que ya tenía pruebas suficientes. Era hora de actuar. Lo primero fue llamar a su suegra. Isabel, soy Lucía. Quería pedirle disculpas por aquella cena. ¿Podría venir mañana? Voy a preparar algo especial. Ay, Lucía, no sé. Por favor, quiero mejorar nuestra relación. Usted es como una segunda madre para mí. Aquella última frase pareció halagar a Isabel. Bueno, está bien, iré. Pero te aviso que soy muy exigente con la comida. Claro, haré lo que pueda. Luego Lucía llamó a Marina. ¿Lista para mañana el día de? Más que lista. Ya tengo todos los papeles y un regalito para tu suegra. ¿Qué regalito? Ya verás, va a ser una bomba. Esa noche, Lucía le contó a Alejandro que su madre había aceptado la invitación. ¿En serio? ¿Viene mamá después de aquella cena? La convencí. Le dije que quiero llevarme bien con ella. Muy bien, esa sí es una buena actitud. A mamá le encanta que la respeten. Me he dado cuenta. Oye, Alejandro, ¿y si invitamos a alguien más? A tus amigos, por ejemplo. ¿Para qué? Pues para que sea más animado, una cena de familia. Buena idea. Invitaré a David con su mujer y a Pablo. ¿Mamá se alegrará? ¿Le caen muy bien? Al día siguiente, Lucía se esmeró de verdad. Encargó comida de un buen restaurante, decoró la mesa con esmero y hasta compró flores.
A las 19 empezaron a llegar los invitados. Primero David y su mujer, Laura. Luego Pablo y, por último, Isabel. «Oh, qué bonito está todo», dijo la suegra sorprendida. «Lucía, enhorabuena. Esto sí que es nivel». Todos se sentaron a la mesa. Empezaron los brindis y los halagos. Isabel se relajó y empezó a contar anécdotas de la infancia de Alejandro. ¿Te acuerdas, Alejandro, cuando con 5 años decías que solo te casarías con una princesa? Mamá, por favor. Bueno, era un buen deseo para un niño. Claro, no te ha tocado una princesa. Pero Lucía tampoco está nada mal. ¿Aquel tampoco está nada mal? Se quedó flotando en el aire. Lucía se levantó. Amigos, quiero proponer un brindis por nuestra familia, para que en ella siempre haya honestidad, confianza y amor. Todos levantaron sus copas. Y ahora continuó Lucía. Quiero enseñaros algo interesante. Es una grabación que hice por accidente el día de nuestra boda. Sacó su móvil y le dio al play al audio de Isabel hablando por teléfono. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Solo se oía la voz de la suegra saliendo del altavoz. El plan es sencillo. Nos separamos sin escándalos y nos quedamos con el piso. Isabel se quedó pálida. Alejandro se levantó de golpe. Lucía, ¿qué es eso? ¿De dónde has sacado eso? Ah, mi querido esposo estaba escondida debajo de la cama. Quería gastarte una broma, pero al final parece que la broma os la llevasteis vosotros. Eso es un montaje, gritó Isabel. Es falso. ¿En serio? ¿Y esto también es falso? Lucía reprodujo la grabación de Alejandro hablando con David. Laura miró a su marido con asco. Y no es todo. Llamaron a la puerta. Marina entró con una carpeta en la mano. Buenas noches. Soy la abogada Marina Reyes. Isabel, esto es para usted. Le entregó un sobre. Isabel lo cogió con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Una querella criminal. Verá, he hecho una pequeña investigación. Resulta que la muerte de su marido no fue tan natural como parecía. Qué curioso. Un hombre sano muere de repente de un infarto un mes después de que la esposa ponga todos los bienes a su nombre. Y por cierto, no hubo autopsia. Usted insistió en la cremación, pero tengo el testimonio de una enfermera que la vio inyectar algo en el suero de su marido. Era un farol, un puro farol, pero Isabel no lo sabía. Se quedó aún más pálida y se dejó caer en la silla. Eso no es verdad. Yo no hice nada, ni matar a su marido, ni planear robar a su nuera. Alejandro estaba paralizado. Mamá, ¿es verdad lo que dice de papá? Alejandro, hijo, es todo mentira. Tu padre estaba enfermo y... ¿Los papeles? ¿Pasaste todo a tu nombre? Era por ti, para que todo te quedara a ti. Y lo del piso de Lucía también era por ti. Lucía se acercó a su marido. Alejandro, aquí están los documentos. La transferencia de mi cuenta a la tuya, el dinero con el que pagaste el piso, mi dinero. Y aquí está la declaración de la renta de mi padre, ingeniero jefe en una empresa de la industria de defensa, con un sueldo que a tu madre le haría saltar los ojos. Y estos son los papeles de nuestro verdadero piso en el centro de Madrid. No esa posilga de las afueras que tu madre fue a inspeccionar. ¿Y sabes qué más? Podría llamar a la policía ahora mismo y denunciaros a los dos por estafa, pero no lo haré. ¿Por qué? Preguntó Alejandro en voz baja. Porque no soy como vosotros. Os voy a dar una oportunidad. Isabel va a levantarse ahora mismo, se va a marchar y no volverá a aparecer en mi vida, ni en la de Alejandro. Si vuelvo a verla o a saber algo de usted, todo esto irá directo a la policía. Y no solo por la estafa del piso. Isabel se levantó tambaleándose. Alejandro. Vete, mamá, dijo él con voz apagada. Solo vete. La suegra salió dando un portazo. Los invitados estaban en shock. Laura fue la primera en reaccionar. David, nosotros también nos vamos. Y vamos a hablar en casa sobre tu participación en todo esto. Se fueron. Pablo se despidió sin gracia y desapareció también. Quedaron solo Lucía, Alejandro y Marina. Lucía, yo, empezó Alejandro. No digas nada. Solo coge tus cosas y vete. Mañana presentaremos la demanda de divorcio. Pero, ¿no podríamos intentar arreglarlo? ¿Arreglar qué, Alejandro? ¿Que me traicionaste? ¿Que conspiraste con tu madre para robarme? ¿Que me creías una palurda de pueblo? No, cariño, eso no se arregla. Alejandro fue a hacer las maletas en silencio. Media hora después, estaba en la puerta con su maleta. Lucía, en serio, yo no quería... Fue idea de mamá. No, Alejandro, eres un hombre adulto. Tomaste tus propias decisiones. Vete. Él se fue, y Lucía por fin se permitió llorar. Marina la abrazó. Eres increíble, amiga. Una verdadera guerrera. ¿Sabes, Marina? Yo le quería. Creía en él. Lo sé. Pero es mejor saber la verdad ahora que dentro de unos años.
Sí, tienes razón. Gracias por todo. El divorcio fue rápido y silencioso. Alejandro no reclamó nada, probablemente por miedo al escándalo. Isabel desapareció. Se decía que se había ido a vivir con una hermana a Sevilla. Lucía se quedó en su piso, lamiéndose las heridas y empezando de nuevo. Pasaron los meses. Lucía estaba en una cafetería con Marina, tomando un café y riendo de alguna broma, cuando entró un hombre alto, de hombros anchos, con ojos color miel y una sonrisa abierta y amable. Se acercó a la barra, pidió un café y, en ese momento, sus miradas se cruzaron. Él sonrió y asintió con la cabeza. Lucía le devolvió la sonrisa. ¿Y tú en qué estás pensando? Le dio un codazo Marina. ¿Qué? En nada. Ah, sí, claro. Es guapísimo. El hombre, en efecto, se acercó a su mesa. Perdonad, chicas. ¿Os importa que me siente aquí? No hay mesas libres y necesito trabajar un poco con el portátil. Claro. Siéntese, respondió Marina, dándole una patada a Lucía por debajo de la mesa. Él se sentó, abrió el ordenador, y Lucía pudo ver unos planos en la pantalla. ¿Es usted ingeniero?, preguntó sin pensar. Sí, proyectista. ¿Y usted también? Bueno, de formación. Ahora trabajo en suministros. Vaya, colega. Me llamo Daniel. Lucía, encantada. Empezaron a charlar. Daniel le contó que acababa de volver de una larga misión y trabajaba en el mismo centro de investigación donde la madre de Lucía había trabajado en su día. Marina, con mucha discreción, se excusó con un asunto urgente, no sin antes guiñarle un ojo a su amiga. Lucía y Daniel se quedaron en la cafetería hasta que cerraron, hablando de trabajo, libros y películas. Lucía, dame tu número. Me encantaría seguir la conversación, dijo él cuando salían del local. Lucía sonrió y se lo dictó. Te llamaré mañana. Estaré esperando. Esa noche no pudo dormir. El corazón le latía con fuerza y no podía dejar de pensar en Daniel. No te enamores, Lucía, ni un paso más. Nada de ingenuidades. Se repetía a sí misma, pero el corazón no obedecía. Daniel cumplió su palabra y la llamó al día siguiente. La invitó al teatro. Luego vino un concierto, un paseo por el Retiro, una cena en un restaurante pequeño y acogedor. Él era atento, cariñoso, con un gran sentido del humor y, lo más importante, honesto, sin juegos ni máscaras. A la tercera cita, Lucía decidió contarle lo de su matrimonio fallido. Daniel escuchó con atención, sin interrumpir. ¿Sabes, Lucía? Tu exmarido es un auténtico idiota. Perder a una mujer así por pura avaricia, ¿tú crees? Estoy seguro. Cualquier suegra normal debería haber rezado por una nuera como tú. Inteligente, guapa, independiente. Lucía se sonrojó. Estás exagerando. Ni un poco. Y te digo una cosa, me alegro de que fuera un idiota, si no, nunca te habría conocido. Un mes después, Daniel le presentó a su madre, una mujer dulce y culta, profesora de literatura. Beatriz la recibió como a una hija. Daniel me ha hablado tanto de ti. Me alegro tanto de que por fin haya encontrado a una mujer que vale la pena. Tomando el té, Beatriz contaba anécdotas divertidas de la infancia de Daniel, mientras él se ponía rojo y le pedía que no le avergonzara. El ambiente era cálido, familiar, lleno de ternura. Un día, paseando por la ciudad al atardecer, se cruzaron con Alejandro. Iba con una mujer desconocida, parecía abatido, delgado, triste. Al ver a Lucía del brazo de Daniel, se detuvo. Lucía, hola. Alejandro, pareces bien. Gracias, tú también. Era mentira. Pero Lucía no quería hacerle daño. Quería pedirte perdón por todo. No hace falta. Eso ya quedó atrás. Mi madre se fue para siempre. No tenemos contacto. Lo siento, dijo Lucía sinceramente. Por mucha traición que hubiera, perder a una madre siempre dolía. Alejandro asintió y siguió su camino. Su acompañante le hacía preguntas y él respondía con monosílabos. ¿Tu ex?, preguntó Daniel. Sí. ¿Quieres hablar de ello? No. ¿Es pasado? Tengo presente y futuro. Lo miró y sonrió. Daniel le apretó la mano. Esa noche, Lucía recibió una llamada de su padre. Princesa, ¿cómo estás? Muy bien, papá. Se te nota en la voz. Ese Daniel tuyo es un buen tipo. Lo he investigado un poco. ¿Qué, papá? Tengo derecho a saber con quién sale mi hija. Y el chico es excelente, buena familia, trabajador, sin vicios y lo mejor de todo. Te mira como si fueras la octava maravilla del mundo. Papá, por favor, solo digo la verdad. Cuídale y cuídate tú también. 6 meses después, Daniel le pidió matrimonio, sin grandes gestos ni público. Simplemente, durante una cena en casa, sacó un anillo y dijo: Lucía, cásate conmigo. Quiero despertarme contigo cada mañana.
Quiero tener hijos que se parezcan a ti. Quiero envejecer a tu lado. Lucía reía y lloraba a la vez cuando dijo que sí. La boda fue sencilla, solo con amigos cercanos y familiares, sin lujos ni espectáculo. Marina fue la madrina y se pasó toda la ceremonia llorando. Estoy tan feliz por ti, amiga. El padre de Lucía la llevó al altar del brazo y le susurró. Tu madre estaría orgullosa de ti, eres fuerte como ella. Beatriz lloraba de felicidad mientras abrazaba a su nueva nuera. Bienvenida a la familia, hija. Esa noche, cuando los invitados se fueron, Lucía y Daniel se sentaron en el balcón de su piso a beber champán y a mirar las estrellas. ¿Sabes? Creo que todo ha valido la pena, dijo Lucía. ¿A qué te refieres? ¿A toda aquella historia? Si no hubiera pasado, nunca te habría conocido. ¿El destino? Sonrió Daniel. No creo en el destino. Creo que nosotros mismos construimos nuestra vida. Mi sabia ingeniera, dijo él sonriendo. ¿Vamos a dormir? Vamos. Pero ¿sabes qué? Debajo de la cama no me vuelvo a esconder nunca. Se rieron y entraron en casa. Pasó un año. Lucía estaba en la consulta del médico y no podía creer lo que oía. Enhorabuena, está usted embarazada. De 8 semanas. Salió de la clínica como en un sueño, embarazada. Ella y Daniel iban a tener un hijo. Sacó el móvil para llamarle, pero se detuvo. Aquella noticia había que darla en persona. Esa noche preparó una cena especial y se puso el mismo vestido que llevaba cuando Daniel le pidió matrimonio. Él llegó cansado del trabajo, pero al ver la mesa puesta y a su mujer arreglada, se sorprendió. ¿Me he olvidado de alguna fecha, algún aniversario? No. Tengo una noticia buena, maravillosa. Le entregó la ecografía. Daniel la observó unos segundos. Luego levantó la mirada, incrédulo. ¿Esto es real? Es real. Él la cogió en brazos y empezó a dar vueltas con ella. Voy a ser padre. Lucía, mi amor, vamos a ser padres. Los meses siguientes pasaron volando. Daniel la cuidaba como si fuera de cristal, satisfaciendo todos sus antojos. ¿Antojo de fresas a las 3 de la mañana? Corría al otro lado de la ciudad para encontrarlas. ¿Náuseas con el olor a café? El café desapareció de casa. Beatriz tejía patucos y ropita, y el padre de Lucía encargó la mejor cuna del mercado. En el 7º mes, Lucía se cruzó en una tienda de artículos para bebés con Isabel. Su ex-suegra parecía envejecida, cansada. Al verla, se quedó paralizada. Su mirada bajó al vientre de Lucía. ¿Estás embarazada? Hola, Isabel. Sí, embarazada. ¿De él? ¿De tu marido? Sí, del nuevo, el de verdad. Alejandro no puede tener hijos. Se lo dijeron los médicos después del accidente, cuando era joven. Yo soñaba con un milagro, pero... Guardó silencio. Yo no lo sabía. Entonces también me ocultó eso. Isabel, ¿qué hace aquí? ¿Trabaja en esta tienda? Sí, soy dependienta. Después de todo aquel escándalo, me despidieron. Gracias a su amiga la abogada, todo el mundo se enteró. Alejandro no me habla. Vivo con mi hermana. Trabajo donde puedo. Lucía sintió una punzada de compasión. Sí, aquella mujer había intentado arruinarle la vida, pero verla así era un castigo en sí mismo. Lamento que haya acabado así. No sea hipócrita. Sé que he recibido mi merecido. Pero, ¿sabe qué fue lo peor? Perdí a mi hijo, a mi único hijo. No me contesta las llamadas. No me abre la puerta. Ni siquiera sé cómo vive. Le vi hace medio año. No parecía bien, pero estaba con una chica. Gracias. Al menos eso, Lucía, sé que no tengo derecho, pero perdóneme. Estaba ciega por la ambición. Quería lo mejor para mi hijo y le destrocé la vida a él y a mí. Las lágrimas le corrían por la cara. Lucía guardó silencio. ¿Perdonar? ¿Cómo se perdona una traición así? Isabel, no puedo perdonarla, pero tampoco la culpo. Cada uno toma sus decisiones y carga con las consecuencias. Las suyas la han traído hasta aquí. Las mías, por suerte, me llevaron a otro lugar. Que le vaya bien. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Lucía, la llamó Isabel. Cuide su felicidad. No repita mis errores. Lucía asintió y salió. En casa, se lo contó a Daniel. Él la abrazó. Has hecho lo correcto. Hay cosas que no se pueden perdonar, pero se pueden soltar. Y tú lo has hecho. ¿Sabes? Me da pena. Lo ha perdido todo, y lo ha perdido ella sola. Fue su decisión. Nosotros tenemos otra vida, otros valores, y pronto llegará un pequeño milagro que vamos a criar con amor y honestidad. El parto fue difícil, pero Daniel estuvo a su lado todo el tiempo, cogiéndole la mano y susurrándole palabras de aliento. Cuando la enfermera le puso sobre el pecho aquel pequeño ser que lloraba, Lucía rompió en lágrimas de felicidad. Es una niña, anunció el médico. ¿Una niña? Repitió Daniel con la voz temblorosa. ¿Nuestra niña?
La llamaron Sofía, en honor a la madre de Lucía. Creció alegre, curiosa, con los ojos verdes de su madre y la sonrisa de su padre. El abuelo Ricardo la mimaba con juguetes y dulces. La abuela Beatriz le leía cuentos y le enseñaba poemas. Cuando Sofía cumplió 3 años, Lucía volvió a quedarse embarazada. Esta vez nació un niño, Adrián, tranquilo y reflexivo desde el primer día. Sofía recibió a su hermano con entusiasmo, se convirtió en su pequeña ayudante, lo acunaba con solemnidad y le cantaba nanas. La vida transcurría tranquila y feliz. Lucía volvió a su trabajo de ingeniera y ahora ambos, ella y Daniel, trabajaban en el mismo gabinete de diseño. Salían juntos cada mañana y volvían juntos cada tarde. Los fines de semana los pasaban en familia o paseando por el parque. Un día, cuando Sofía tenía 5 años y Adrián 2, se cruzaron en el parque con Alejandro. Iba con un niño de unos 3 años y su mujer embarazada. Al ver a Lucía con su familia, se acercó. «Hola. Hola, Alejandro. ¿Son tus hijos?» Nuestros, corrigió Daniel, rodeando a su mujer por la cintura. «Son preciosos, ¿verdad? Se parecen a su madre». «Gracias. ¿Y tú también tienes un hijo?» «Sí, y pronto tendremos una niña. Esta es Mónica, mi mujer». La mujer sonrió tímidamente y saludó. «Me alegro de verte bien, Lucía. En serio, he pensado mucho en todo lo que pasó. Si pudiera volver atrás en el tiempo...» «No hace falta, Alejandro. Cada uno tiene su camino. El tuyo te llevó a Mónica y a tus hijos. El mío, a Daniel. Tenía que ser así. Supongo que sí. A mi madre... nunca he podido perdonarla. No puedo. Me escribió hace poco. Quiere verme. Dice que quiere conocer a sus nietos, pero no estoy preparado. Es tu decisión, pero recuerda que los niños no tienen la culpa de los errores de los adultos. Quizás valga la pena darles la oportunidad de conocer a su abuela, piénsalo». Alejandro asintió, se despidió y se alejaron, cada uno por su lado. Sofía tiró de la mano de su madre. «Mamá, ¿quién era ese señor?» «Un viejo conocido, mi amor». «¿Estaba triste?» «Sí, un poquito». «Nosotros no estamos tristes, ¿verdad? Nosotros somos felices». Daniel cogió a su hija en brazos. Lucía cogió de la mano a Adrián y siguieron caminando. Una familia feliz que había construido su alegría sobre la honestidad, el amor y la confianza. Pasaron otros 5 años. Sofía entró en la escuela y resultó ser una alumna brillante, sobre todo en matemáticas. La herencia del abuelo ingeniero se notaba. Adrián se apasionó por la pintura, y sus acuarelas adornaban todas las paredes de la casa. Y la pequeña Julia, de apenas 1 año, la tercera y sorprendente pero muy esperada hija, daba sus primeros pasos, tambaleándose y cayendo de culo entre las risas de todos. Una noche, cuando los niños ya dormían, Lucía y Daniel estaban en la cocina tomando un té. «¿Sabes? Hoy estaba pensando que ya han pasado 10 años desde aquella historia», dijo Lucía. «¿Qué historia?» «Mi boda, la primera». «Ah, esa. Olvídala, ¿para qué remover el pasado?» «No es para remover. Es que si no hubiera sido por aquel episodio debajo de la cama, nada de esto existiría. Tú, los niños, nuestra felicidad». «Te estás poniendo filosófica», bromeó Daniel. «Un poco. ¿Sabes? No me arrepiento de nada. Hasta el dolor lo agradezco. Me hizo más fuerte». Sonó el timbre. En la puerta estaba Marina con una botella de vino y un pastel. «¿Interrumpo?» «Tú nunca interrumpes. Entra». Se sentaron los 3 y sirvieron el vino. «¿Por qué brindamos?», preguntó Daniel. «Por la justicia», exclamó Marina alzando la copa. «¿Os acordáis del tipo que intentó estafar a mi clienta? Pues hoy el juez nos ha dado la razón total». «¿Y sabéis quién era su abogada?» «Isabel». «¿Qué? ¿La ex suegra?» «La misma. Parece que se ha reinventado, pero de nada le ha servido. Perdió el caso estrepitosamente». Lucía se quedó pensativa. Entonces, Isabel había logrado rehacer su vida, estudiar, conseguir un trabajo. «En cierto modo tiene mérito», dijo Lucía. «¿Mérito después de todo lo que te hizo?», protestó Marina. «Marina, ya fue castigada. Perdió a su hijo, su posición, su dinero, pero no se rindió. Empezó de nuevo. Eso requiere coraje». «Eres una santa, Lucía». «No soy una santa. Solo soy alguien feliz. Y la gente feliz no guarda rencor». Más tarde, cuando Marina se fue y Daniel fue a ver si los niños dormían, Lucía salió al balcón. La ciudad brillaba con luces y a lo lejos se oía música. Pensó en el extraño camino que la había llevado hasta allí. De ser una joven ingenua, dispuesta a una broma en su noche de bodas, a convertirse en una mujer fuerte, madre de 3 hijos y profesional de éxito.
Vas a coger frío, dijo Daniel, poniéndole una manta sobre los hombros y abrazándola por detrás. Mira, una estrella fugaz. Pide un deseo. Lucía cerró los ojos. ¿Se pide un deseo cuando ya se tiene todo? ¿Qué has dicho? Nada. Que si lo digo no se cumple. En realidad, deseó que sus hijos nunca conocieran la traición, que su primera historia de amor fuera también la última, que fueran felices. Pero sabía que eso era imposible. Cada persona tiene su propio camino y sus propias pruebas. Ella solo podía estar ahí para apoyarlos y amarlos. Vamos a dormir, propuso Daniel. Vamos. Pero eso sí, debajo de la cama no pienso meterme. Ambos se rieron. Ya era su broma familiar, una que nadie entendía excepto ellos dos y Marina. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con el correteo de unos piececitos. Julia se subió a la cama y se acurrucó entre sus padres. Detrás llegaron Sofía y Adrián. Mamá, papá, despertad. Es domingo. Dijisteis que íbamos al zoo. Daniel gruñó tapándose la cabeza con la sábana. Papá, no finjas. Sabemos que no estás dormido. Los niños empezaron a hacerle cosquillas. El cuarto se llenó de risas. Durante el desayuno, Sofía preguntó de repente: Mamá, ¿cómo os conocisteis papá y tú? Lucía y Daniel se miraron. En una cafetería. Papá pidió sentarse en nuestra mesa. ¡Qué soso! Y hablamos de proyectos de ingeniería, añadió Lucía. ¡Qué soso! Pero fue real, dijo Adrián con una madurez sorprendente. Lo real es mejor que un cuento de fantasía. En el zoo, los niños corrían de un recinto a otro. Julia señalaba a los animales y balbuceaba palabras inventadas. Lucía y Daniel caminaban detrás, de la mano. ¿Eres feliz?, preguntó él. Inmensamente. ¿Y tú? Estoy a tu lado. ¿Qué más podría necesitar? Esa noche, cuando los niños, cansados pero contentos, se durmieron, Lucía encendió el portátil para ver el correo del trabajo. En el feed de noticias apareció un titular. La reconocida abogada Isabel Ramos gana un importante caso de estafa inmobiliaria. Lucía abrió el artículo. En la foto estaba esa misma Isabel, pero diferente, segura, elegante y profesional. La noticia decía que había defendido a una jubilada a la que unos sinvergüenzas intentaron quitarle el piso. ¿Qué lees? Daniel se asomó por encima de su hombro. Nada, solo noticias. Esa es tu ex-suegra. Sí. Mira, ahora defiende a los que intentan estafar. La ironía del destino. O el perdón que se gana con los actos. Quizás. Lucía cerró el portátil. El pasado había quedado atrás. Cada persona tenía su camino, sus lecciones, su propia forma de redimirse. Ella había aprendido la suya aquella noche, debajo de la cama, en una boda que nunca llegó a consumarse. Aprendió a no confiar ciegamente, a cuidarse, a defenderse, pero, sobre todo, a no perder la capacidad de amar, de creer en la bondad y de ser feliz. En algún lugar, en un universo paralelo, existía una Lucía que no se escondió debajo de la cama, que nunca oyó la conversación de su suegra, que vivió engañada 1 o 2 años más, sufrió un divorcio doloroso y perdió la fe en las personas. Pero en esta realidad todo fue diferente. Una travesura, un solo instante debajo de la cama, cambió su destino. ¿En qué piensas?, preguntó Daniel. ¿En lo extraño que es todo? ¿Cómo un pequeño momento puede cambiarlo todo? El efecto mariposa. Sí, mi mariposa se escondía debajo de una cama. Y bendita sea esa mariposa. Bendita. Apagaron la luz y se acostaron. En el cuarto de al lado los niños respiraban tranquilos. Fuera, la ciudad murmuraba. En casa reinaba la paz. Esa paz verdadera que solo existe en las familias construidas sobre el amor y la confianza. Al día siguiente sonó el teléfono. Era su padre. Princesa, tengo una noticia. ¿Te acuerdas de Irene, del gabinete de diseño? Claro, papá. ¿Qué pasa con ella? Bueno, estamos saliendo juntos. Lucía casi deja caer el teléfono. Su padre no había tenido pareja desde que murió su madre, hacía 15 años. Papá, eso es maravilloso. ¿De verdad no te molesta? Claro que no. Mamá habría querido que fueras feliz. Gracias, hija. ¿Te parece bien si el domingo voy a comer ahí con ella y que conozca a los niños? Perfecto. Irene resultó ser una mujer encantadora de unos 55 años, de ojos amables y sonrisa cálida. Los niños la miraron con cautela al principio, pero pronto se ganó su cariño. A Sofía le regaló un kit de ingeniería para niños, a Adrián un set de acuarelas profesionales y a Julia un enorme oso de peluche. Durante la comida, contó anécdotas divertidas y pronto todos reían. Irene es una leyenda en el gabinete, dijo Ricardo con orgullo. La única mujer jefa de diseño. Ricardo, exageras, respondió ella, algo sonrojada. Pero es de admirar, dijo Lucía.
Sé lo difícil que es para una mujer destacar entre tantos hombres. ¿O tú también eres ingeniera? Ricardo me lo contó. Quizás podrías venirte a nuestro equipo. Tenemos precisamente una vacante. Gracias, pero estoy muy bien donde estoy. Es una pena, pero la oferta queda abierta. Cuando los invitados se fueron, Daniel comentó: Tu padre parece feliz. Sí, me alegro tanto por él. Llevaba demasiado tiempo solo. Esa Irene es una gran mujer. Lo es. ¿Y sabes qué? Estaba pensando... Quizás debería considerar su propuesta. El gabinete de diseño de mi padre es algo serio. ¿Te gustaría? No sé, pero podría intentarlo. Un mes después, Lucía se unió al equipo del gabinete de su padre. El trabajo era exigente, pero apasionante. Irene se convirtió no solo en su colega, sino también en su amiga y poco después, en su madrastra. Ricardo le pidió matrimonio y se casaron discretamente. En la boda estuvieron solo los más cercanos. Sofía recitó un poema. Adrián regaló un retrato que había pintado de su abuelo con Irene y Julia, llevó las alianzas sobre un pequeño cojín. La vida siguió su curso. Los niños crecían. Lucía y Daniel trabajaban. Se querían. A veces discutían por nimiedades, pero siempre hacían las paces. Una vida simple, normal. Y en esa normalidad se escondía la verdadera felicidad, esa por la que vale la pena luchar. Un día, ordenando el armario, Lucía encontró su viejo vestido de novia, el mismo con el que se había escondido debajo de la cama. Lo sacó, alisó las arrugas. Sofía entró corriendo. «¡Qué vestido tan bonito! ¿Es tuyo, mamá?» «Era mío. ¿Y puedo probármelo cuando sea mayor?» «Claro que sí, pero espero que tengas uno nuevo, el tuyo». «¿Y este no es feliz?» «Sí, mi amor. En este vestido empezó mi felicidad, solo que empezó de una manera poco común. ¿Me lo contarás algún día? Cuando seas mayor». Lucía volvió a guardar el vestido en el armario. Que se quedara ahí como recuerdo de que hasta de la noche más oscura se puede salir a la luz, de que una traición puede convertirse en un trampolín hacia la felicidad, y de que, a veces, debajo de la cama no solo hay polvo, sino también el destino. Esa noche, mientras toda la familia cenaba reunida, Daniel dijo de repente: «Nos vamos de vacaciones todos juntos a la playa». «Bien», gritaron los niños. «Sí, vamos», sonrió Lucía. «Pero buscaremos un hotel bueno, con camas cómodas y que no haya nada escondido debajo de ellas», bromeó Daniel, guiñándole un ojo. «¿Qué secretos son esos?», preguntó Sofía curiosa. «Secretos de mayores», respondió Lucía. «Son raros», dijo Adrián con tono pensativo. «Todos los mayores sois raros». «Eso es verdad», asintió Daniel, y besó a su mujer. Julia golpeó la mesa con la cuchara. «Comer». Todos rompieron a reír. Una noche cualquiera de una familia cualquiera. Y en esa cotidianidad cabía toda una vida llena de amor, confianza y felicidad. Una vida que empezó con una broma tonta, y casi acaba en traición, pero que al final la condujo al amor verdadero. Y si alguien le hubiera preguntado a Lucía si querría cambiar algo de su pasado, ella habría respondido: nada, absolutamente nada, porque cada lágrima, cada herida y cada desilusión la llevaron exactamente a donde debía estar, con su familia, con su amor. En otro rincón de la ciudad, Isabel trabajaba en un nuevo caso, defendiendo a una joven a la que su marido intentaba estafar. La historia, casi un espejo, un piso, documentos falsos, familiares involucrados. Isabel sabía cómo enfrentarlo. La experiencia personal era la mejor maestra. Nunca podría redimirse ante Lucía, pero quizás ayudaba a otras mujeres a no cometer el mismo error, y en eso también había justicia. Alejandro seguía con su vida, criaba a sus hijos, trabajaba, intentaba ser un buen esposo y un buen padre. A veces se acordaba de aquella historia y agradecía que Lucía hubiera sido más inteligente y fuerte que él. Le dio una lección dura, pero necesaria. Gracias a ella, se convirtió en otro hombre honesto, decente. Sus hijos nunca sabrían quién había sido él antes, y así debía ser. El círculo se cerró. Cada uno recibió lo que merecía. Cada uno siguió su camino y solo la vieja cama de caoba, aquella que Lucía y Daniel habían dejado al mudarse, guardaba el secreto de aquella primera noche de bodas, que cambió varios destinos. Los nuevos dueños del piso, una pareja joven, a veces oían crujidos extraños debajo de la cama. «Deben ser los muelles», decía él. «Sí, seguro», respondía ella. No sabían que bajo esa misma cama, una novia escondida en su vestido blanco había descubierto una verdad que transformó su vida. No lo sabían y nunca lo sabrían. Ellos tendrían su propia historia, sus secretos, sus fantasmas en el armario y sus ángeles debajo de la cama. Y Lucía nunca más volvió a esconderse, ni de los problemas, ni de la verdad, ni de la vida. La encaraba de frente y avanzaba segura,
hacia nuevas metas, nuevos sueños, una nueva felicidad. Sabía con certeza que pasara lo que pasara, podría superarlo, porque ya lo había hecho una vez. En aquella primera noche de bodas, cuando en lugar de romance recibió una traición y, en lugar de lágrimas, eligió la serenidad y la victoria. Y fue la elección correcta, la única correcta, la elección de una mujer fuerte que no se dejó quebrar, ni que aplastaran su vida, sus sueños o su futuro. Y la vida se lo devolvió con creces. Un esposo amoroso, hijos maravillosos, un trabajo que amaba y amigos leales. A veces, muy de vez en cuando, recordaba aquella noche, no con dolor ni con rencor, sino con gratitud. Extraño quizás, pero si no hubiera sido por esa noche, no existiría este día, ni esta tarde, ni este momento en que se sentaba en la terraza de su casa viendo a sus hijos jugar en el jardín, a su esposo preparando la barbacoa, a su padre y a Irene discutiendo animadamente sobre algún tema técnico, mientras Marina, con su familia, llegaba por el camino con un enorme pastel. Era el cumpleaños de Sofía. Cumplía 12 años. «Mamá, mira lo que me ha regalado papá», gritó Sofía corriendo hacia ella, con una caja en las manos. Dentro había un kit de ingeniería avanzada, casi profesional. «Papá dice que ya soy mayor para esto». «Claro que sí, mi amor, ya eres una señorita». «Mamá, cuéntame cómo conociste a papá, pero la verdad, no la historia de la cafetería». «¿Por qué no la de la cafetería?» «Fue de verdad en una cafetería. Pero eso es aburrido. ¿Sabes, Sofía? Las mejores historias suelen empezar de forma aburrida, y luego se vuelven mágicas, como en los cuentos de hadas, mejor como en la vida». Sofía corrió a enseñarle el regalo a su abuelo. Lucía se quedó sentada, observando a su grande y ruidosa familia. Daniel le devolvió la mirada, le guiñó un ojo y le lanzó un beso al aire. Ella sonrió. Sí, su historia empezó en una cafetería, pero la verdadera historia, la de su fuerza, su renacer y sus decisiones, había empezado debajo de una cama en su primera noche de bodas. Y Lucía agradecía a la vida por aquella lección. Por todo. Por el dolor que la hizo más fuerte. Por la traición que le enseñó el valor de la lealtad. Por la pérdida que la llevó a ganar. Por el final que se convirtió en un principio. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. En la casa olía a pasteles. Irene había preparado los eclairs favoritos de su nieta. Adrián pintaba un retrato de la cumpleañera mientras Julia corría con el cachorrito que habían adoptado de la perrera y al que llamaron Leo. «Lucía, ven, vamos a cortar el pastel», la llamó su padre. Ella se levantó. Se alisó el vestido simple, cómodo, de casa, no blanco, no de novia, sino el vestido de un día cualquiera en su extraordinaria, maravillosa y auténtica vida. Y mientras caminaba hacia su familia pensó, «Gracias». No sabía a quién exactamente, al destino, a Dios, al azar. Pero gracias por cada instante, por cada lágrima, por cada sonrisa, por haber sido aquella chica impulsiva que hace 12 años decidió esconderse debajo de una cama y cambió su vida para siempre. Porque, a veces, las decisiones más importantes se toman en los momentos menos esperados. A veces, la salvación llega de donde menos te imaginas. A veces, debajo de una cama no se esconde un monstruo de la infancia, sino un ángel de la guarda que te muestra la verdad y te enseña el camino. Y Lucía seguía ese camino. Firme, feliz, agradecida, hacia su familia, su amor, su vida. Esa vida que había empezado debajo de la cama en su primera noche de bodas. La vida tiene la costumbre de sorprender, precisamente cuando parece que todo está en su sitio. 2 años después de aquel cumpleaños de Sofía, cuando Lucía tenía 40 años y llevaba 14 casada con Daniel, sucedió algo que sacudió su existencia tranquila. Todo empezó con una llamada telefónica. Lucía acababa de terminar un proyecto complicado en el gabinete de diseño cuando la secretaria le avisó de que querían hablar con ella. Era una mujer. Decía que era urgente y que tenía que ver con Alejandro Ramos. Lucía frunció el ceño. ¿Qué podría haber pasado? Cogió el teléfono. «Lucía, soy Mónica, la mujer de Alejandro. Disculpa que te moleste, pero Alejandro está en el hospital. Ha tenido un accidente. Los médicos dicen que necesita una operación urgente y tiene un tipo de sangre muy raro, AB negativo. Ni yo ni los niños lo tenemos. Sé que es mucho pedir, pero... ¿No serás tú de ese mismo tipo?» Lucía sintió que las manos se le helaban. En efecto, su grupo sanguíneo era AB negativo. «Sí, soy de ese tipo. ¿En qué hospital está?» «En el Hospital La Paz». Irene la interrumpió. «Es una cuestión de vida o muerte». Pidió permiso en el trabajo y condujo directamente al hospital. En el pasillo de cuidados intensivos estaba Mónica,
con los ojos hinchados de tanto llorar, y dos niños a su lado, un niño de unos 9 años y una niña de 7. Al verla, Mónica se levantó de golpe. «Gracias por venir. Los médicos te están esperando». Lucía asintió y se fue al laboratorio. Mientras le sacaban sangre, pensó en lo extraño que era todo. El hombre que un día quiso estafarla ahora dependía de su ayuda, y ella lo hacía, no por él, sino por aquellos niños que no merecían perder a su padre. La operación fue bien. Lucía quiso marcharse, pero Mónica la detuvo. «Por favor, quédate. Tengo miedo. No tengo familia aquí, y mi suegra Isabel está en el extranjero. No consigo contactarla». Lucía miró a los pequeños asustados, abrazados el uno al otro. «Está bien, me quedaré». Se sentaron en el pasillo a beber café de máquina. Mónica empezó a hablar. Resultó que ella sabía toda la historia desde el primer día. «Alejandro me lo contó todo. Dijo que había sido un idiota, que perdió lo mejor que tuvo, que tardó años en perdonarse a sí mismo, pero me conoció a mí y todo empezó a mejorar. Solo con su madre nunca pudo reconciliarse. Ella lo intentó, le escribía cartas, pero él se las devolvía sin leer. Al caer la tarde, el médico salió con buenas noticias. Alejandro había despertado. El peligro había pasado. Mónica rompió a llorar de alivio. Los niños se abrazaron a ella. Lucía se levantó en silencio para irse. Pero Mónica la detuvo. «¿Quieres verle, por favor?» En la habitación Alejandro estaba pálido, conectado a tubos y monitores. Cuando vio a Lucía intentó sonreír. «Gracias», susurró. «Mónica me ha dicho que me has dado sangre. Es poco decir gracias». «No es poco. Después de todo lo que hice». «Lucía, perdóname. Sé que dijiste que ya lo habías hecho, pero necesito oírlo otra vez». Lucía guardó silencio unos segundos y luego respondió. «No te guardo rencor, Alejandro. Tienes una familia preciosa. Cuídalos». «Lo haré. ¿Y tú eres feliz?» «Sí, muy feliz. Me alegro. En serio. Me alegro». Lucía salió del hospital ya de noche. Daniel la esperaba en el coche. Se lo había contado todo por teléfono. «Has hecho lo correcto», dijo él, abrazándola cuando ella entró en el coche. «Estoy orgulloso de ti». No podía hacer otra cosa. Había niños. «Lucía, vamos a casa. Los nuestros también te esperan». En casa Sofía, que ya tenía 14 años y se creía adulta, la recibió de brazos cruzados. «Mamá, ¿es verdad que le has salvado la vida a un hombre?» «¿Quién te lo ha dicho?» «Papá, qué increíble. Mamá es una heroína». «No, Sofía, no soy una heroína. Solo he hecho lo que debía». «¿Y ese hombre quién era?» «Un viejo conocido. El señor triste del parque. Su memoria era excelente». «Sí, él. ¿Y por qué le has ayudado si era triste?» «Porque a veces hay que ayudar incluso a quienes nos han hecho daño. Eso se llama compasión». La historia con Alejandro tuvo una continuación inesperada. Una semana después, Isabel apareció en el despacho de Lucía. Había envejecido mucho, el pelo completamente canoso, la cara surcada de arrugas, la mirada cansada, pero seguía erguida, con dignidad. «Lucía, ¿puedo hablar con usted un momento?» «Buenos días, Isabel. Siéntese, por favor. He venido a darle las gracias por Alejandro. Mónica me lo ha contado». «No tiene por qué». «Sí, tengo. He pensado mucho todos estos años en lo que hice, en lo que perdí. Tenía usted razón. Cada uno toma sus decisiones. La mía me costó a mi hijo, pero usted no ha permitido que esa decisión le costara la vida. Gracias». Isabel se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «¿Sabe? Ahora ayudo a mujeres que han sido estafadas. Gratis. Es mi forma de redimirme, no ante usted. Sé que no me perdonará, pero ante mí misma, ante Dios, si es que existe». «Isabel», ella se volvió. «La perdoné hace mucho tiempo. No por usted, por mí. Cargar con el rencor es demasiado pesado. Vaya a ver a su hijo. Estará en el hospital al menos una semana. Quizás ahora sea el momento de hablar». Isabel asintió y se fue. Más tarde, Mónica le contó a Lucía que Alejandro por fin se había reconciliado con su madre. No fue fácil ni inmediato, pero el hielo empezó a derretirse. Isabel empezó a visitar a sus nietos, a ayudarlos con cuidado, sin imponerse, y los niños la aceptaron. La vida de Lucía siguió su curso. Sofía ingresó en un instituto de ciencias y matemáticas. Soñaba con ser programadora. «Mamá, la ingeniería es del siglo pasado, el futuro está en la tecnología», decía convencida. Adrián, con 12 años, ya participaba en exposiciones de arte. Su profesor decía que tenía un talento enorme. Julia cumplió 8 años. Era el retrato de Lucía de niña, igual de viva, decidida y con carácter. Hasta que un día, Julia llegó del colegio llorando. «¿Qué pasa, mi amor?
preguntó Lucía preocupada. Una niña de mi clase ha dicho que soy adoptada, que no me parezco ni a Sofía ni a Adrián, y que me recogisteis de un orfanato. Lucía la abrazó con fuerza. Tonterías. Eres mi hija, mi niña. Lo que pasa es que te pareces a tu bisabuela, mi abuela. Ella también tenía el pelo oscuro y los ojos color café. Y nosotros hemos salido todos a la familia de papá, más claritos. ¿En serio? Claro. ¿Quieres que te enseñe fotos? Se sentaron juntas a ver el álbum de familia mientras Lucía le contaba historias sobre sus antepasados. De repente, Julia preguntó: «Mamá, ¿por qué no tienes fotos de tu boda? La madre de mi amiga me enseñó las suyas. Eran muy bonitas». Lucía se quedó pensando. Las fotos de su primera boda las había tirado. De la segunda con Daniel, apenas tenían algunas. No hubo tiempo para mucho. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una sesión de fotos. Nos vestimos elegantes, como en una boda, y nos hacemos fotos de toda la familia. Sí, y papá se pondrá un traje. Lo convenceremos. La idea de una simple sesión de fotos pronto se convirtió en algo más grande. Marina propuso: ¿y si hacéis una boda simbólica solo para vosotros y los amigos? Al fin y al cabo, aquella vez fue todo tan simple, sin fiesta. Daniel apoyó la idea. 15 años juntos es una buena razón. Los preparativos empezaron de inmediato. Sofía asumió el mando de la organización, demostrando un talento natural. Adrián diseñó las invitaciones con sus dibujos y Julia ayudó a su madre a elegir el vestido. Se probaron docenas. Ricardo y Irene se encargaron del banquete y Beatriz de la decoración del lugar. Una semana antes del evento, Lucía recibió una carta sin remitente. Dentro había una foto, ella y Alejandro en su primera boda, y una nota: «Pensé que debías tener esto, no como recuerdo de lo malo, sino como símbolo del camino que has recorrido. Con respeto, y...». Lucía miró la foto un largo rato. Una chica joven de blanco sonriendo a la cámara, sin imaginar lo que le esperaba unas horas después. Ingenua, confiada, enamorada. Lucía sonrió también y guardó la foto en el álbum, sin tirarla, pero tampoco sin enseñársela a Daniel. Era su historia, su pasado, su camino. El día de la boda simbólica amaneció radiante. Septiembre ofrecía un sol cálido. Decidieron hacer la ceremonia en el Parque del Retiro, donde solían pasear con los niños. Se reunieron familiares y amigos, unas 50 personas. Lucía llevaba un vestido blanco simple, elegante, ajustado al cuerpo, nada pomposo como el primero. Daniel, con un traje claro, parecía sacado de una película. El maestro de ceremonias fue el propio padre de Lucía. «Queridos amigos», dijo con voz emocionada, «hoy celebramos que hace 15 años mi hija tomó la mejor decisión de su vida. Eligió a Daniel. Y Daniel cometió una locura maravillosa. Eligió a mi hija con todas sus manías». Todos rieron. «Pero en serio, al miraros, entiendo que es el amor verdadero. No es solo romanticismo o pasión. Es trabajo diario, respeto, apoyo mutuo. Es saber que pase lo que pase, hay alguien a tu lado que no te traicionará ni te abandonará». Lucía, Daniel, al miraros a vosotros y a vuestros hijos, sé que habéis construido lo que muchos solo sueñan, una verdadera familia. «¡Que se besen!», gritaron todos. Lucía y Daniel se besaron entre aplausos. Sofía hacía fotos con su cámara profesional, su nueva pasión desde hacía un año. Adrián dibujaba la escena en su cuaderno. Julia corría entre los invitados, diciendo que su madre era la novia más guapa del mundo. Marina dio un discurso conmovedor. «He visto toda la historia de Lucía desde el principio. Siempre ha sido una luchadora, una fuerza de la naturaleza, pero con Daniel se ha convertido también en una mujer feliz, y eso vale oro». Beatriz leyó un poema de su autoría que nadie sabía que escribía. Irene cantó un bolero romántico con una voz preciosa. Hasta los compañeros del gabinete presentaron una divertida proyección titulada «Amor de Ingeniería, el cálculo y la estructura de una familia perfecta». Al caer la tarde, cuando el sol lo teñía todo de dorado, Daniel cogió el micrófono. «No soy orador, ya lo sabéis, pero quiero decir algo. Lucía, hace 15 años me dijiste que sí. Ese fue el mejor día de mi vida. Cada día contigo ha sido un regalo. Me has dado 3 hijos maravillosos. Me has hecho mejor, más fuerte, más sabio. No sé qué nos espera, pero sé que pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Te quiero». Lucía no contuvo las lágrimas. Eran lágrimas de pura felicidad. Cogió el micrófono. «Daniel, gracias por haber llegado justo cuando yo estaba lista para encontrarte, por enseñarme lo que es el amor de verdad, sin juegos, sin mentiras. Gracias por nuestros hijos, por cada día compartido, por no juzgar nunca mi pasado, por aceptarme con todas mis cicatrices. Te quiero más que a mi vida.
Bailaron su segundo baile al son de la canción que sonaba aquel día en la cafetería donde se conocieron. Los invitados los rodeaban, muchos lloraban, los niños miraban a sus padres con orgullo y ternura. Y ahora una sorpresa, anunció Sofía. Los 3 hijos subieron al pequeño escenario improvisado. Sofía se sentó al teclado. Había tomado clases en secreto. Adrián cogió la guitarra, y Julia se colocó frente al micrófono. Hemos preparado un regalo, dijo con voz seria. Empezaron a tocar y a cantar una canción simple sobre la familia, el amor y el hogar. La voz de Julia era clara y fuerte. Sofía acompañaba con seguridad y Adrián seguía con armonías suaves. Lucía y Daniel se abrazaron mientras los escuchaban. Hemos hecho un buen trabajo, susurró Daniel. Un trabajo excelente, respondió Lucía. Después de la fiesta, la vida volvió a su ritmo habitual, pero algo había cambiado. Aquella ceremonia simbólica pareció fortalecerlos, darles nuevas fuerzas. Lucía recibió un ascenso, se convirtió en jefa de diseño. Daniel asumió la dirección de un nuevo proyecto. Los niños seguían llenando la casa de orgullo y alegría. Pero la vida, como siempre, trae pruebas. Medio año después de la celebración, Ricardo fue hospitalizado, problemas de corazón. Lucía pasaba las noches junto a su cama. Irene no se apartaba de él. La operación fue complicada, pero salió bien. Cuando Ricardo despertó, lo primero que dijo fue: «Todavía tengo que ver crecer a mis nietos». La recuperación fue lenta. Lucía pidió vacaciones para ayudar a Irene con los cuidados. Los niños iban a visitarlo cada día. Sofía le leía artículos científicos. Adrián le hacía retratos y Julia hablaba sin parar, haciéndole reír. «¿Sabes, Lucía?», le dijo su padre un día. «Pensé que después de tu madre ya no podría ser feliz. Pero lo he sido. Irene, tú, los niños, los nietos, la vida continúa. Incluso cuando crees que ya ha acabado. Papá, vas a vivir 100 años más. 100 no, pero intentaré durar lo suficiente. Quiero coger en brazos a mis bisnietos. Papá, ¿qué dices? Sofía ya tiene 17. Pronto empezarán a aparecer los pretendientes. Ella piensa en estudiar. Una cosa no quita la otra. Y era verdad. Los pretendientes empezaron a aparecer. Alta, esbelta, inteligente, Sofía atraía miradas por donde pasaba, pero era seria, más de lo que correspondía a su edad. «Mamá, ¿estos chicos son tan inmaduros? ¿Cómo era papá a su edad? Tu padre tenía 30 años cuando nos conocimos. ¿Y a los 18? No sé. Pregúntale a la abuela Beatriz». Resultó que Daniel a los 18 era un romántico incurable. Escribía poemas y soñaba con ser arqueólogo. «¿Ves?», dijo Sofía. «Y estos solo saben hablar de coches y videojuegos». Su primer amor serio llegó en la universidad. Había entrado en el Instituto Superior Técnico en Matemáticas Aplicadas. El chico se llamaba Javier. Era 2 años mayor, responsable y centrado. Lo llevó a casa para presentarlo, muerta de nervios. Daniel le hizo un verdadero interrogatorio, pero el chico aguantó el tipo. «Parece buen chico», sentenció al final, «pero lo tendré vigilado». Adrián, con 15 años, tenía otras prioridades. El arte. Había sido aceptado en la Facultad de Bellas Artes. Su talento era innegable y los profesores le auguraban un gran futuro. «Mamá, ¿puedo ir a ese taller en Italia? Va a estar el maestro Silva. Casi nunca acepta alumnos». Lo dejaron ir, aunque con el corazón en un puño. Julia, con 11 años, descubrió su don para la música. Tenía una voz natural y, además, oído absoluto. La apuntaron a la escuela de música y pronto se convirtió en su alumna estrella. «Mamá, voy a ser cantante como Marisa Monte». Primero acaba el colegio. El colegio es un rollo pero necesario. Una tarde de otoño, mientras toda la familia cenaba, Sofía había venido de la residencia de estudiantes. Adrián acababa de volver de su viaje. Sonó el timbre. Lucía fue a abrir. En la puerta había una joven de unos 25 años, muy parecida a Alejandro. «¿Lucía?» «Sí. Me llamo Paula. Soy la hija de Alejandro Ramos, de su primer matrimonio». Lucía se quedó helada. Alejandro nunca había mencionado un primer matrimonio. «Pasa, por favor», dijo automáticamente. En el salón la joven contó su historia. Alejandro se había casado con 20 años y se había divorciado al año siguiente, sin saber que su mujer estaba embarazada. Ella se mudó a otra ciudad, se volvió a casar, y Paula creció creyendo que su padrastro era su verdadero padre. Solo tras la muerte de este, su madre le contó la verdad. «Encontré a mi padre, a Alejandro. Nos conocimos. Se quedó sorprendido, pero me aceptó. Me presentó a su familia. Mónica y los niños fueron muy amables. Y luego me habló de ti. Dijo que le salvaste la vida,
que si no fuera por lo que pasó entre vosotros, él nunca habría cambiado. Quería conocerte y darte las gracias. Daniel observaba con cautela, pero Lucía sonrió. No hay nada que agradecer. ¿Aceptas una taza de té? Durante el té charlaron largo y tendido. Paula era pediatra, trabajaba en un hospital infantil, inteligente, culta, con un humor chispeante. Julia se le acercó enseguida, llena de curiosidad sobre la medicina y los niños. ¿Os importa si paso a visitaros de vez en cuando? Claro que no. Ven cuando quieras, respondió Lucía. Con el tiempo, Paula empezó a venir más a menudo. Se hizo amiga de Sofía. Tenían mucho en común. Ayudaba a Adrián con la anatomía para sus dibujos e incluso le daba clases de canto a Julia. Había cantado en el coro de la universidad. Poco a poco se convirtió en casi parte de la familia. Un día llegó acompañada de un joven. Os presento a Sergio, mi amigo. El amigo era cirujano en el mismo hospital, simpático, alegre, con un humor encantador. En la cena, contó anécdotas médicas, hizo reír a todos. Adrián congenió con él enseguida. Sergio también dibujaba en sus ratos libres. ¿Sabéis?, dijo Sergio al despedirse. He oído hablar mucho de vosotros por Paula. Dice que sois el ejemplo perfecto de familia, y tiene razón. Gracias por haberla acogido así. Para ella significa mucho. En primavera llegó una gran noticia. Adrián ganó un concurso internacional de jóvenes artistas. El premio, una residencia en París. Mamá, papá, es mi sueño, dijo emocionado. Por supuesto que lo dejaron ir, aunque con el alma encogida. Fueron todos a despedirlo al aeropuerto. Adrián abrazó fuerte a su madre. No llores, mamá. No me voy para siempre. Lo sé, hijo, pero eres mi primer pajarito que vuela tan lejos. Volveré, mamá. Aquí está mi hogar. Sin Adrián, la casa pareció vacía. Aunque Julia seguía llenándola de risas y Sofía venía los fines de semana, algo faltaba. Lucía se encontraba a sí misma preparando los platos favoritos de su hijo, incluso cuando él no estaba. Daniel también lo echaba de menos, aunque lo disimulaba. El refugio de Lucía fue el trabajo. La nombraron directora de un gran proyecto, el diseño de un nuevo sistema para una estación espacial. Era una tarea exigente y fascinante, y se sumergió por completo en cálculos, planos y pruebas. Una noche, al quedarse hasta tarde, oyó sollozos en el laboratorio de al lado. Era Carla, una joven técnica. ¿Qué te pasa? Entre lágrimas, Carla explicó que su novio, con el que iba a casarse, la había engañado y se había llevado a otra mujer a su piso. Se había quedado sin casa y sin esperanza. Basta de llorar, dijo Lucía con tono firme. Las lágrimas no solucionan nada. Tengo una habitación libre, la de Adrián. Te quedas allí por ahora y luego ya veremos. Carla la miró como si viera a un ángel. Lucía, ¿pero cómo? Nada de peros. Recoge tus cosas. Vamos. Daniel recibió a la nueva inquilina con calma. Otra vez salvando a alguien, ¿eh? ¿Y qué querías que hiciera? ¿Dejar a la chica en la calle? Julia estaba encantada. Por fin tendría con quién hablar de cosas de chicas. Carla resultó ser una excelente huésped. Ayudaba en casa, le enseñaba inglés a Julia y hacía unos pasteles deliciosos. Lucía, ¿cómo conociste a Daniel?, le preguntó una noche. Lucía sonrió y le contó la historia de la cafetería, de los planos, de cómo había temido volver a creer en el amor después de una traición. ¿Y tu primer marido?, preguntó Carla con cautela. Esa es otra historia, larga y con moraleja. Te la contaré algún día, pero no tuvo que hacerlo. Una semana después, el exnovio de Carla apareció en el gabinete de ingeniería pidiéndole perdón. Montó un espectáculo con flores y se arrodilló delante de todos. Carla se quedó paralizada y Lucía intervino. Joven, ¿qué teatro es este? Amo a Carla, he sido un idiota. Lo fue y lo sigue siendo. Carla, ¿quieres hablar con él? La chica negó con la cabeza. Pues esto se ha acabado. Desaparezca antes de que llame a seguridad. El tipo se fue, pero empezó a esperarla todos los días frente al edificio. Daniel tuvo que tener una conversación de hombre a hombre. Después de eso, el ex desapareció para siempre. Un mes más tarde, Carla conoció a Miguel, un programador del departamento de al lado, tranquilo, inteligente, con gafas, el opuesto completo del anterior, pero miraba a Carla como si fuera una diosa. Lucía bendijo aquella relación. Un año después, se casaron. Carla llegó a casa de Lucía con lágrimas en los ojos. Si no fuera por usted, nunca habría conocido a Miguel. Es mi hada madrina. No soy ninguna hada, respondió Lucía con ternura. Solo estuve ahí en el momento justo. De París regresó Adrián, más maduro, con barba, oliendo a pintura y trementina. Mamá, allí es increíble, pero ¿sabes una cosa? No hay nada como estar en casa. Trajo regalos para todos, cuadros que había pintado allí.
entre ellos un retrato de familia hecho de memoria que colgaron en el salón. Sofía se graduó con honores y recibió varias ofertas de trabajo. Eligió un centro de investigación. Quiero hacer ciencia, no diseñar páginas web. Javier le pidió matrimonio en la fiesta de graduación. Ella dijo que sí, pero decidieron aplazar la boda un año para estabilizarse primero. Julia cumplió 14 años y se transformó. Alta, guapa, el patito feo que se convirtió en cisne. Los chicos empezaban a fijarse en ella, pero ella solo pensaba en la música. Mamá, me han invitado a un concurso en Viena. Es fantástico. Fantástico. Pero primero aprueba el examen de física. Mamá. Nada de mamás. Viajaron juntas a Viena. Lucía pidió vacaciones. La ciudad las deslumbró con su belleza. Julia cantó en el legendario Musikverein, donde un día actuó Pavarotti. Su voz sonó pura y potente. El público enmudeció. Cuando terminó, la ovación duró 5 minutos. Primer premio y una invitación para estudiar en el Conservatorio de Viena. Mamá, es mi gran oportunidad. Lo sé, amor, pero aún eres muy joven para vivir sola en otro país. Tengo 15. Cuando cumplas 18, hablamos. Julia se enfadó un poco, pero pronto se le pasó. La esperaba en el colegio, su primer enamoramiento. La vida seguía su curso. Lucía y Daniel trabajaban. Los hijos crecían, los padres envejecían. Después de la enfermedad, Ricardo se había vuelto un filósofo. Podía hablar horas sobre el sentido de la vida. ¿Sabes, Lucía? He comprendido lo esencial. La familia lo es todo. El trabajo, el dinero, el éxito, todo eso es secundario. Lo importante es tener a los tuyos cerca y sanos. Beatriz, en cambio, empezó a debilitarse. A veces se le olvidaban las cosas. Se confundía. Los médicos decían que era la edad. Daniel no encontraba paz, y Lucía lo apoyaba como podía. Se llevaron a Beatriz a vivir con ellos y le prepararon una habitación. Los niños la rodearon de cariño. Julia le cantaba canciones. Adrián la retrataba. Sofía le leía en voz alta. Un día, sentada en su sillón, Beatriz dijo con voz clara y serena: Lucía, gracias por Daniel, por los nietos. Estoy tranquila porque sé que él está en buenas manos. Una semana después, se fue en paz mientras dormía. El funeral fue un día tranquilo de otoño. Daniel se mantuvo firme, pero Lucía veía su dolor. Al volver del cementerio, él dijo: ¿Sabes? Mamá siempre decía que la vida continúa, incluso cuando parece que todo se acaba. Era una mujer sabia. Lo era. Y vive en nuestros hijos, en sus talentos, en sus corazones. Sí, Julia heredó su oído musical, Adrián, su sensibilidad artística, Sofía, su mente analítica. Y tú heredaste su bondad y su sabiduría. Gracias, amor. La vida, en efecto, continuaba. Sofía se casó con Javier. La boda fue preciosa, emotiva. Su padre la llevó al altar, conteniendo las lágrimas. Papá, no llores. Es de felicidad, hija. Lucía junto a Daniel sentía una emoción inmensa. Su niña había crecido, se había convertido en mujer. La boda reunió a muchos invitados. Fueron hasta Alejandro con Mónica y sus hijos. Sofía invitó también a Paula, que pidió llevar a su familia. Alejandro se acercó a Lucía. Tu hija está guapísima, igual que tú a su edad. Gracias. Lucía, quería decirte gracias por Paula. Me ha contado cómo la acogisteis. Eso vale más de lo que imaginas. Alejandro, el pasado quedó atrás. Todos tenemos un presente. Vivámoslo. Isabel también llegó. Estaba envejecida, pero aún conservaba su porte digno. Lucía, enhorabuena, tiene una hija maravillosa. Gracias, Isabel. Quería darle una cosa. Tome. Le entregó un sobre. Dentro había un cheque con una cantidad suficiente para la entrada de un piso. Isabel, esto es demasiado. No. Es una pequeña parte de lo que le debo. Acéptelo. Es para los jóvenes. Sofía y Javier se fueron de luna de miel. Adrián recibió un encargo muy especial: pintar los murales de una iglesia. Un gran honor para un artista tan joven. Julia se preparaba para los exámenes finales y a la vez para entrar en el conservatorio. Decidió intentarlo en el de Madrid, para estar más cerca de casa. Y entonces, Lucía descubrió que estaba embarazada otra vez, con 45 años. Un poco tarde, pero los médicos le aseguraron que todo estaba bien. Daniel se quedó en shock. ¿Pero cómo? Como siempre, rió Lucía. ¿Tú quieres? ¿Y tú? Sí quiero. Los hijos reaccionaron de distintas maneras. Sofía se alegró. Mamá, qué increíble. Voy a tener un hermanito o hermanita. Adrián comentó con calma. Será interesante hacer un retrato con un bebé. Julia se escandalizó.
Mamá, qué vergüenza. A tu edad. Julia. Vale, pero que sea niña. Con los chicos no me entiendo. El embarazo fue difícil. Lucía tuvo que guardar reposo y dejar el trabajo, pero no se arrepintió. Era otra oportunidad, otro milagro. Daniel la cuidaba como a una reina, y los hijos ayudaban en todo. Nació una niña. La llamaron Alma, en honor a la mejor amiga de Lucía. Pequeñita, frágil, pero con un llanto tan fuerte que hizo reír a todos. Va a tener carácter, dijo la enfermera. Sofía venía a ayudar con la bebé. Ella misma ya tenía una barriguita de embarazada. Continuidad de generaciones, bromeaba Lucía. Cuando Alma cumplió 1 año, organizaron una gran fiesta familiar. Vinieron todos, parientes, amigos, hasta Carla y Miguel con su recién nacido. Paula y Sergio anunciaron su compromiso. Julia cantó una canción para su hermanita, y Adrián regaló un cuadro titulado Alma con alas de ángel. Durante la cena, Ricardo alzó su copa. Brindo por la continuidad. Para que nuestra familia nunca se deshaga. Para que dentro de muchos años nuestros bisnietos y tataranietos se reúnan así en torno a una mesa y se acuerden de nosotros con cariño. Lucía miró a todos los que la rodeaban y pensó: esto es la felicidad. No la riqueza, no el éxito, sino esto. Una gran familia, gente a la que quieres y que te quiere. Y todo empezó con aquella broma tonta, aquel día en que se escondió debajo de una cama. Esa noche, cuando los invitados se fueron, los niños dormían y la pequeña Alma respiraba suavemente en su cuna. Lucía y Daniel se sentaron en la terraza. ¿Cansada?, preguntó él. Feliz, respondió ella. A veces pienso, ¿qué habría pasado si no te hubieras escondido debajo de la cama? No pienses en eso. Todo pasó como tenía que pasar. Sí, quizás. Pero aún así es extraño. Una decisión tan pequeña, un impulso de segundos, y cambia una vida entera. A eso le llaman destino. Yo no creo en el destino. Creo que nosotros mismos construimos nuestra vida. Testaruda como siempre. Bueno, digamos que sí, la construimos nosotros. Y no nos ha salido nada mal, ¿verdad? Nos ha salido perfecto. Se quedaron abrazados mirando las estrellas. A lo lejos, ladraba un perro. El ruido del tráfico llegaba amortiguado. El mundo seguía girando, pero en su casa reinaba la paz. Lucía sabía que pasara lo que pasara, tenía lo más importante, su familia, su amor, su hogar. Y sí, nunca más volvió a esconderse debajo de una cama, solo a veces, jugando al escondite con los niños. Pero esa ya era otra historia. Pasaron 3 años. La pequeña Alma se convirtió en una niña vivaracha de 4 años, igualita a Julia de pequeña, decidida, con carácter fuerte. Julia terminó el conservatorio y fue aceptada en el coro del Teatro Real. Aún no como solista, pero en el teatro. Mamá, esto es solo el principio. Dentro de unos años seré solista. No lo dudo, hija. Sofía y Javier tuvieron un hijo al que llamaron Ricardo, como el bisabuelo. El viejo Ricardo estaba en las nubes. Mi totsayo. Irene, míralo, se parece a mí. Todos los bebés se parecen, Ricardito, decía ella riendo. Pero sí, es precioso. Adrián, para sorpresa de todos, se enamoró. Y no de un artista o una musa, como muchos esperaban, sino de una física nuclear. Ana, una chica seria con gafas, capaz de hablar horas sobre mecánica cuántica. Se conocieron en una cafetería. Él dibujaba, ella resolvía ecuaciones. Mamá, es increíble. Ella ve belleza en las fórmulas, y también en mis cuadros. Dice que mis pinturas son la visualización de la armonía del universo. Entonces, sin duda, es tu alma gemela. Un martes cualquiera, Lucía recibió una llamada del hospital. Señora Lucía, la señora Isabel Ramos pide verla. Le queda poco tiempo. Lucía se quedó en silencio. ¿Ir? ¿Después de todo? Pero recordó los ojos de aquella mujer en la boda simbólica, su intento sincero de redención, y decidió ir. Isabel estaba en una habitación de cuidados paliativos, muy delgada, con el rostro amarillento. Cáncer. Fase terminal. Al verla, intentó sonreír. Gracias por venir. No pensé que lo hiciera. ¿Qué dicen los médicos? 2 semanas, quizás 3. Lucía, quería... Necesito decirle una cosa y entregarle esto. Señaló una carpeta sobre la mesita de noche. Dentro había documentos, un testamento en el que Isabel dejaba todos sus bienes a un orfanato y una carta. Esto es para usted. Léala después. No ahora. Y otra cosa, Alejandro no sabe que estoy aquí. No se lo diga. Apenas está recomponiendo su vida. No quiero destrozársela otra vez. Isabel es su hijo. Tiene derecho a saber. Lo sé, pero yo no tengo derecho a causarle más dolor.
Ya le hice bastante daño a él y a usted también. Lucía se sentó junto a la cama de aquella mujer moribunda y pensó en lo extraña que es la vida. Antaño, aquella mujer había querido destruirla, y ahora estaba allí, sola. Y la única que había venido a verla era ella. Voy a llamar a Alejandro, dijo Lucía en voz baja. No le diré que usted me lo ha pedido, pero que sea él quien decida si viene o no. Alejandro llegó una hora después. Estaba más envejecido, con canas en las sienes, pero aún mantenía su porte. Entró en la habitación, miró a su madre y su rostro se quebró. «Mamá». «Alejandro, hijo, perdóname. No quería que me vieras así. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué?» Se sentó a su lado y le cogió la mano. Lucía salió discretamente. En el pasillo la esperaban Mónica y los hijos de Alejandro. «Gracias por llamar. Nunca se lo habría perdonado si no llegaba a tiempo». Tomaron té de máquina. Los hijos de Alejandro, ya adolescentes, hablaban en voz baja. Después llegaron Paula y Sergio. Papá nos contó lo de la abuela. Hemos venido en cuanto hemos podido. Isabel murió una semana después. Consiguió hablar con todos sus nietos, pedir perdón a Mónica y dar su bendición a Paula y Sergio para su boda. A Alejandro le dijo: «Estoy orgullosa de ti, hijo. Te has convertido en un verdadero hombre. No gracias a mí, sino a pesar de mí, y eso es bueno». El funeral reunió a mucha gente. Al fin y al cabo, en los últimos años, Isabel había ayudado a decenas de mujeres, defendiéndolas gratuitamente en los tribunales. Vinieron clientas agradecidas, colegas, hasta jueces con los que había trabajado. Lucía se mantuvo al margen, pero Alejandro se acercó a ella. «Gracias por todo. Me diste la oportunidad de despedirme de mi madre y de perdonarla. Eso no tiene precio». En casa, Lucía abrió la carta de Isabel. La letra era temblorosa, escrita claramente por una mano enferma. «Querida Lucía, me permito llamarla querida, aunque no tenga ese derecho. Sin saberlo, se ha convertido en mi mayor maestra. Me dio una lección sobre la fuerza, la dignidad y el poder de perdonar. He pasado los últimos años intentando redimir el mal que le hice, no para ganarme su perdón, no lo merezco, sino por mi propia alma, para dejar este mundo habiendo hecho al menos un poco de bien. Gracias por Alejandro. Me devolvió a mi hijo cuando le llamó. Gracias por enseñarme cómo es una verdadera mujer. Fuerte, pero no cruel, inteligente, pero no manipuladora, amorosa, pero no ciega. Vi a su familia en aquella boda. Es una familia preciosa. Cuídela. Y si algún día sus hijos le preguntan por su primer matrimonio, cuénteles la verdad. Que sepan que hasta de la noche más oscura se puede salir a la luz. Usted lo ha demostrado. Con respeto y gratitud, y...». Lucía dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón. Quizás algún día se la enseñaría a sus hijos, pero no ahora. De momento tenía otra preocupación. La pequeña Alma había cogido la varicela, y toda la casa estaba en un revuelo. «Mamá, me pica», se quejaba la niña. «No te rasques, mi amor». «Pero me pica». Lucía le ponía pomada, le contaba cuentos y le cantaba canciones. Daniel venía del trabajo al mediodía para ver a sus dos chicas. «Papá, estoy toda verde». «Pero guapísima. Pareces una princesa rana». «No soy una rana». «Claro que no. Eres una princesa». «Una princesa verde». Sofía traía a su hijo Ricardo todos los fines de semana. El niño podía pasarse horas montando bloques o mirando libros ilustrados. «Mamá es igualito al abuelo Ricardo, tan concentrado». «Y eso es bueno. Que crezca inteligente». Un domingo, durante la comida familiar, una tradición que Beatriz había empezado, Julia anunció una noticia. «Voy a tener mi primer concierto en solitario». En la sala pequeña del conservatorio. Todos aplaudieron. «Hija, eso es maravilloso», exclamó Daniel. «¿Cuándo es?» «Dentro de 2 meses. ¿Y sabéis qué más? Quiero cantar una canción que he escrito yo sobre nuestra familia». Los preparativos empezaron enseguida. Julia ensayaba en casa, y su voz llenaba todos los rincones. Hasta la pequeña Alma la acompañaba inventándose las palabras. Adrián diseñó el cartel. Sofía se encargó de la organización y Lucía cosió el vestido del concierto. Julia no quería uno comprado, sino uno hecho por su madre. Una semana antes del evento, llegó una llamada de Francia. Una galería importante quería comprar una serie de cuadros de Adrián, Los paisajes parisinos. La suma era impresionante. «Mamá, esto es una fortuna». «Te la has merecido, hijo. Han reconocido tu talento. Quiero donar una parte al orfanato al que Isabel dejó su herencia». «¿Estás seguro, Adrián?» «Sí, es lo correcto». El día del concierto, la sala estaba llena. Familiares, amigos, colegas, hasta Carla y Miguel con sus 2 hijos. Paula y Sergio, ya casados. Alejandro y su familia se sentaron en la última fila.
La propia Julia los había invitado a través de Paula. Julia subió al escenario con el vestido azul oscuro que le había hecho su madre, bordado con hilos plateados como estrellas. El público enmudeció. Empezó con piezas clásicas, romanzas. Su voz sonó pura y poderosa, llenando el alma de todos los presentes. Luego dijo: «La siguiente canción la he escrito yo», dijo Julia con una voz temblorosa pero firme. «Es sobre mi familia, sobre cómo la familia no siempre es solo la de sangre. Es sobre las personas que te quieren y a las que quieres, las que te aceptan como eres, las que están contigo en las alegrías y en las penas. Esta canción es para mis padres, que me han enseñado qué es el amor verdadero, para mis hermanos, cada uno único e irrepetible, y para todos los que se han convertido en parte de nuestra gran familia, de sangre o de elección». Y empezó a cantar. La canción era simple, pero profundamente conmovedora. Hablaba de un hogar donde siempre te esperan, de las manos de una madre que curan todas las heridas, de la sonrisa de un padre que da fuerzas para seguir, de la importancia de saber perdonar y seguir adelante. Lucía lloraba sin intentar ocultarlo. Daniel le apretaba la mano. Hasta la pequeña Alma estaba en silencio, hipnotizada por la voz de su hermana. Cuando la canción terminó, el público estalló en aplausos. Todos se pusieron en pie. Julia hacía reverencias, sonreía, y de repente dijo: «Mamá, papá, subid al escenario». Lucía y Daniel se miraron confundidos, pero sus hijos literalmente los empujaron hacia arriba. Se quedaron allí, de la mano, mientras Julia los abrazaba, y el público seguía aplaudiendo en pie. Después del concierto hubo una pequeña recepción. Todos felicitaban a Julia. La elogiaban, le daban flores. Se acercó un productor famoso. «Niña, estás lista para los grandes escenarios. Puedo organizarte una gira por el país». Julia lo miró y luego buscó a sus padres con la mirada. «Gracias. Pero primero quiero coger experiencia aquí, en casa. El gran escenario no se va a escapar». Ricardo, apoyado en su bastón, se acercó a su nieta con los ojos húmedos. «Julia, estoy muy orgulloso de ti. Tu bisabuela, mi madre, también cantaba. No profesionalmente, pero tenía una voz preciosa. Has salido a ella. Cuéntame de ella, abuelo». Y él le contó la historia de una mujer que fue enfermera en la guerra, que cantaba a los heridos en los hospitales, que creía que una canción podía curar el alma. Esa noche, cuando los invitados se fueron, la familia se sentó en casa a tomar té y a hablar del concierto. Entonces, Sofía dijo: «Mamá, cuéntanos lo de tu primer matrimonio. La verdad, ya somos adultos». Lucía miró a Daniel, y él asintió, y les contó todo. Cómo quiso gastar una broma, y se escondió debajo de la cama. Cómo oyó la conversación de su suegra, la traición de Alejandro, la venganza y el perdón. Los hijos escuchaban con la boca abierta. «Mamá, ¿entonces ese señor Alejandro era tu primer marido?», preguntó Adrián. «Sí». «¿Y le perdonaste después de todo eso?». «Sí, no vale la pena guardar rencor». «Mamá, eres una heroína», dijo Julia. «Yo no habría podido». «Claro que habríais podido. Sois mis hijos. Fuertes también». «¿Y papá lo sabía?», preguntó Sofía. «Desde el primer día», respondió Daniel. «Vuestra madre fue honesta conmigo y la quise por eso, por su honestidad y por su fuerza. No todas las mujeres serían capaces de pasar por algo así sin romperse, sin volverse amargas, conservando la capacidad de amar». La pequeña Alma, que dormitaba en el sofá, levantó de repente la cabeza. «¿Y por qué mamá se escondió debajo de la cama?». Todos rieron. «Quería gastarle una broma al tío», explicó Lucía. «¿Qué broma más tonta?», dijo la niña con gravedad. «Debajo de la cama hay polvo y está oscuro. Yo no lo haría». «Y haces bien. No hay que esconderse de nada ni de nadie». Pasó otro año. Lucía cumplió 50. Medio siglo. «¡Qué horror!», se escandalizó Julia. «Mamá, tenemos que celebrarlo. No quiero fiestas grandes. Pues nos vamos todos juntos a algún sitio, a la playa». A todos les encantó la idea. Eligieron un lugar tranquilo en la Costa del Sol y alquilaron una casa grande frente al mar. Fueron todos, hasta Ricardo y Irene, aunque los médicos no le recomendaban viajar lejos. «Llevo 10 años sin ver el mar. Yo voy». Las 2 semanas junto al mar pasaron volando. Nadaban, tomaban el sol, jugaban al voleibol. Por la noche hacían hogueras. Cantaban con la guitarra de Adrián, contaban historias. Alma construía castillos de arena con el abuelo Ricardo. El pequeño Ricardo daba sus primeros pasos en la arena, se caía y reía a carcajadas. La última noche organizaron una gran cena festiva. Daniel alzó su copa. «Por mi amada esposa». 50 no es una edad. Es experiencia. «Lucía, cada día estás más guapa y más sabia. Gracias por estos 25 años juntos, por nuestros hijos, por ser quien eres.
Ricardo añadió. Y yo como padre diré esto. Lucía, has superado todas mis expectativas. No eres solo mi hija, eres mi amiga, mi apoyo. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Todos brindaron. Y entonces Sofía se puso en pie. Yo también tengo una noticia. Estamos esperando nuestro segundo hijo. Hubo aplausos, abrazos, lágrimas de alegría. Eso sí que es un regalo de cumpleaños, reía Lucía. Y de repente Julia dijo, yo tengo otra noticia. Me han invitado a ir a La Scala. A una beca. Fue una bomba. La Scala, el sueño de cualquier cantante de ópera. Julia, eso es increíble. Me voy en un mes, por 6 meses. Adrián tampoco se quedó atrás. A mí me han ofrecido pintar una capilla en Fátima. Es un gran honor y mucho trabajo, al menos un par de años. Habéis decidido darnos todas las noticias el mismo día, bromeó Daniel. ¿Y por qué no? Es un día especial. Esa noche, Lucía no podía dormir. Salió a la orilla del mar. La luna iluminaba un camino de plata sobre el agua. Pensaba en los años vividos, en todo lo que había pasado. Daniel se acercó y la abrazó por detrás. ¿No puedes dormir? Estoy pensando. ¿Aunque? En cómo pasa el tiempo de rápido. Parece que fue ayer cuando Sofía iba al colegio, y ahora espera su segundo bebé. Así es la vida. Los hijos crecen y nosotros envejecemos. ¿No te arrepientes? ¿De qué? De haberme cruzado contigo, con mi pasado, con todo mi bagaje. Lucía, mi amor, tu pasado te ha hecho quien eres, y yo me enamoré precisamente de eso, de tu fuerza, de tu sabiduría, de tu verdad. Le agradezco al destino cada día que paso contigo. Se quedaron abrazados mirando el mar. A lo lejos, se oían las gaviotas. ¿Sabes? Dijo Lucía. Creo que mi madre tenía razón. Aunque, siempre decía, no temas las dificultades porque te hacen más fuerte. Cada prueba es una lección, y si la aprendes, la vida te recompensará. Era una mujer sabia. Sí, lástima que no haya visto todo esto. Nuestros hijos, nuestros nietos. Ella lo ve, estoy seguro. Nos cuida desde donde está y se alegra. Regresaron a casa, bronceados, descansados, llenos de planes. Julia se preparaba para su viaje a Italia. Adrián para su trabajo en Fátima. Sofía decoraba la habitación del nuevo bebé. La vida bullía. Y entonces sucedió lo terrible. Ricardo fue hospitalizado, un derrame cerebral. Lucía no se apartó de su lado. Los médicos lucharon, pero al final, cuando él recuperó la conciencia, pudo ver a su hija y sonreírle. Lucía, estoy orgulloso de ti. Vive, sé feliz. Y se fue. Lo enterraron un día lluvioso de octubre. Vinieron muchos colegas, amigos, todos los que lo habían querido y respetado. Lucía se mantuvo firme, pero en casa, cuando todos se fueron, rompió a llorar. Daniel la abrazó, los hijos la rodearon. La pequeña Alma le acariciaba el pelo. No llores, mamita, el abuelo ahora es un angelito. Irene se quedó completamente sola, no tenía hijos propios. Lucía se acercó a ella. Irene, usted no es una extraña. Papá la quería. Quédese con nosotros. Irene aceptó y en la casa apareció una nueva abuela. La vida, poco a poco, volvió a su cauce. Julia se fue a Italia y enviaba cartas llenas de emoción. Adrián se sumergió en la pintura de la capilla. Sofía tuvo una niña, Alma. Mamá, mira, se parece a ti. Todos los bebés se parecen, sonrió Lucía, recordando las palabras de Irene. Tiempo después, llegó una carta del notario. Ricardo había dejado un testamento. Su patrimonio, nada pequeño, lo dividía entre su hija y sus nietos. Pero había una cláusula especial, un fondo con el nombre de su esposa, Sofía, para ayudar a jóvenes ingenieras. «Papá», susurró Lucía, llorando sobre los documentos. Incluso después de su muerte, él seguía cuidando de su familia y honrando la memoria de la mujer que amó. En Nochevieja, Julia regresó de Italia, radiante y llena de historias. «Mamá, allí es todo increíble. Pero, ¿sabes una cosa? Como en casa no hay nada». En la cena de fin de año se reunió toda la familia. Brindaron por la memoria de Ricardo, por la nueva vida, la pequeña Alma, por el futuro. Y cuando el reloj dio las 12, Lucía pidió un deseo. Que todos estuvieran sanos y felices. Un deseo simple, pero el más importante. Miró a su familia, a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, a Irene, que ya era parte de ellos, y comprendió que, a pesar de las pérdidas y el dolor, era feliz. Verdaderamente feliz.